Hermano, yo le decía que leí la carta de Santiago y la verdad es que generalmente es aconsejable para con el fin de comprender el pasaje bíblico que tenemos, es aconsejable leer el contexto completo y la verdad es que hace unas semanas atrás comencé a leer la carta de Santiago completa para poder, diríamos, distinguir e identificar claramente cuáles son los puntos que hoy día tenemos en esta predicación. Y yo quiero partir solamente leyendo inicialmente un versículo. El versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O podremos decir, ¿cómo podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? Les invito a orar. Señor Dios, gracias te damos. Gracias te damos porque quizás hoy día, oh Dios, antes de comenzar a reflexionar en esta palabra tuya, Señor, tú ya golpeas nuestro corazón. Porque, oh Dios, ante tu presencia quedamos siempre al descubierto. Ante tu presencia, Señor, quedamos desnudos. Nada podemos ocultar delante de ti, Señor, y esta palabra que tú inspiraste a Santiago, Señor, este libro maravilloso que quizás remueve nuestras conciencias, Señor, y tiene esta expresión, Señor, que si nosotros tratamos de interpretarla, podemos reflexionar de esta manera. ¿Cómo podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? Señor, tú lo sabes todo, Señor. Y pedimos, rindiéndonos delante de ti, Señor, para que tú nos guíes. Nos guíes de tal manera, Señor, que podamos comprender, podamos ser exhortados por ti, Señor, y nuestro corazón rendido a ti, más allá de lo habitual que quizás hacemos cuando tu Espíritu Santo nos habla, cuando tú nos hablas a través de tu palabra, hoy día más aún, Señor. Porque esta palabra, oh Dios, trasciende todo nuestro quehacer, Señor. E implica, Señor, que cada paso, cada acción, cada expresión, cada palabra, cada mirada, cada sentir, Señor, siempre esté sujeto a tu palabra y al consejo que viene de ti, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te ruego que guíes a tu siervo imperfecto, Señor, para compartir tu palabra, Señor, y hacerlo, Señor, con humildad, pero también con la convicción de que tú, Señor, estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, con esta pregunta de ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿O cómo nosotros podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? Digo, con esta pregunta, hermanos, Santiago abre una puerta quizás a un tema tremendamente incómodo, pero sí necesario. Hoy
el tiempo que vivimos, con la tecnología y con todo lo que tenemos en nuestra vida. El mundo mide la sabiduría por un diploma, por un cartón, por un título, por los logros, por el dinero, por el éxito, quizás por la influencia que alguien pueda tener. Y quizás para muchos, amados, para muchos ser sabio equivale a ser esto, ser exitoso. O quizás ir un paso más adelante de quienes están ahí. Quizás a veces se transforman en una competencia. Sin embargo, mis amados hermanos, el Señor mide la sabiduría de una manera distinta, muy distinta a lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados. Por tanto, la sabiduría, como la mide Dios, no tiene que ver con lo que acumula el hombre, con lo que logra el hombre, con lo que alcanza el hombre, el ser humano. Dios mide la sabiduría en razón con cómo reflejamos la gracia de Dios. No tiene que ver con el brillo que nosotros pudiéramos evidenciar hacia la comunidad, hacia donde estamos, donde nos desarrollamos, sino que por la transformación interna que produce la mansedumbre de la sabiduría. Santiago es hermano del Señor, no es el Jacobo o Santiago, los Jacobos, Santiago que hay en los apóstoles, es el hermano del Señor. O algunos dirían, el medio hermano, diríamos, porque no es hijo directamente de José. Perdón, con Jesús, que no es hijo directamente de José, es medio hermano, pero diríamos en lo general es hermano del Señor. La historia del primer siglo nos habla de que era pastor en Jerusalén. Es el que asume el liderazgo en un momento determinado después de la muerte de Jacobo, el apóstol. Y él escribe a creyentes. Está escribiendo a creyentes como usted y como yo, pero creyentes que estaban dispersos y que estaban enfrentando pruebas, estaban enfrentando dificultades, estaban enfrentando tensiones relacionales, estaban en una situación en que la tentación estaba ahí al frente, donde ellos estaban adoptando patrones mundanos, patrones que no tienen que ver con la vida eclesiástica, con la vida cristiana, con la vida religiosa, con la vida que Cristo enseñó a sus discípulos. En estos versículos que hoy día estamos leyendo, hermanos, Él está contrastando, Dios a través de Santiago está contrastando dos sabidurías. Y se transforma esto en un tremendo desafío. Aquí diríamos, si podemos llamarlo, como que hay tres pasos, tres movimientos que en esta expresión sinfónica, pero de estruendo, Santiago nos muestra cómo luce o cómo se evidencia, cómo se ve la verdadera sabiduría. En segundo, cómo se manifiesta la falsa sabiduría. ¿Y qué fruto da la sabiduría? Aquella que viene de lo alto, aquella que viene de parte de Dios. Pasamos a este primer punto, que está solamente en el versículo 13, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría verdadera se muestra con humildad. Y es lo que a veces más nos cuesta. Es lo que más a veces a lo cual nos resistimos.
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por lo tanto, aquí es lo que Santiago está diciendo, que la sabiduría no se alardea, así como diciendo, mira, yo soy sabio. La sabiduría se demuestra, se evidencia. El verbo aquí que usa el texto bíblico, hermanos, dice que muestre. Está exigiendo, el texto exige una evidencia visible, que se pueda claramente identificar y evidenciar. Por lo tanto, para Santiago, el saber, esto que los teólogos llaman la ortodoxia, sin la ortopraxis, sin la práctica, sin la demostración, es simplemente un espejismo, así como ahí está, pero cuando llega ya no está, no existe, no está. Amados, no basta saber, hay que evidenciar, hay que mostrar, y de eso está hablando Santiago. En segundo lugar, dice el texto, muestre sus obras en sabia mansedumbre. Pero antes dice que muestre por su buena conducta. Fíjese, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Diríamos, esta ecuación, diríamos, sabiduría más buena conducta. Por la evidencia, como dice que la muestre, por la evidencia, da como resultado esto. Aquello que a veces, por lo cual el apóstol Pablo también hace un llamado a la iglesia de Corintios, capítulo 3, 1 Corintios. La sabiduría práctica, más la buena conducta, más la evidencia, está también evidenciando aquella madurez espiritual. Esta frase, cuando dice buena conducta, o sea, portarnos bien, no dice, como estamos acostumbrados a los que fuimos profesores, es decir, no hablan de la conducta y hablaban de los informes, decían buena conducta o mala conducta. La palabra buena conducta describe claramente el texto bíblico un estilo de vida, un estilo de vida que manifiesta la gracia de Dios, un estilo de vida hermoso, característico, coherente, que es observable, que basta mirar y nada más, ahí está. Porque esa coherencia, hermanos, esa coherencia y que sea consecuente con lo que decimos creer, evidencia madurez espiritual. Lo tercero en esto, para este puntito inicial, que hay un sello inconfundible. Siempre decimos, tiene que haber una señal, algo que deje claras las cosas. Hay un sello inconfundible en esto, y es la mansedumbre. Yo creo que a todos nosotros esta expresión nos pueda provocar diferentes situaciones, pero puede que venga a nuestra mente decir, ¿quién mayormente y con mayor autoridad de la mansedumbre, habló de la mansedumbre, sino que es Jesucristo? Por tanto, esta expresión para mansedumbre no implica debilidad, sino fuerza bajo el control. Esto que en el fruto del Espíritu, cuando al final dice dominio propio, donde el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es la misma actitud que caracterizó el mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Porque claramente el sabio no necesita imponerse. El sabio está llamado a servir. Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes
y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Por lo tanto, aquí implica que en este confrontarnos de la Escritura con nuestro vivir cotidiano, con nuestro ser y hacer, hay un llamado a la corrección, diríamos, a decir, bueno, ¿dónde hay algo que debemos cambiar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien señala nuestro error? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Cuando alguien me señala mi error? El orgullo, hermanos, el orgullo se justifica. El sabio escucha y aprende. Por lo tanto, a veces cuando hablamos de las personas nos referimos a ser una persona enseñable. Es una persona enseñable que puede aprender. Y esto implica que evaluemos, es decir, simplemente estamos para acumular información bíblica sobre diferentes cosas, simplemente para en un momento determinado estar dispuestos a debatir sobre ello. O acumulamos conocimiento para obedecer y para servir. Porque hermano, cuando la mansedumbre falta, cuando la mansedumbre desaparece, esa otra sabiduría toma el control. Esa otra sabiduría toma el timón. Pero Santiago lo expone con crudeza, con mucha crudeza. Y habla de la sabiduría terrenal. Esa sabiduría que se manifiesta en egoísmo, en confusión. Versículos 14, 15 y 16 dice: pero si tienen celos y amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y hay ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Cuál es su raíz de esto? El apóstol Pablo a los Corintios escribe: yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, inmadurez espiritual. ¿Acaso no hay celo, no hay contienda, no hay envidia entre ustedes? Porque unos están diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pedro? Cefas. Simplemente servidores de Dios. Nada más. Por tanto, la raíz de esto, a lo que menciona Santiago acá, es que hay un corazón dividido. Cuando habla de celos amargos, de ambición personal, esta expresión para ambición es una expresión que implica fracción, algo dividir, cortar en el corazón. Habla de contención. Describe en un momento rivalidad. Describe lo que ocurre en la sociedad, en el mundo que vivimos. El partidismo. Yo soy de esto, yo soy de esto otro. Yo soy de este color, yo soy de este otro color. Aquí ocurre que cuando esto está presente en la vida nuestra, espero o esperas sobresalir a costa del cuerpo de Cristo. Es terrible, Santiago es fuerte.
Si la raíz de todo esto, de todos estos males que están evidenciándose, que es la sabiduría que viene, que es terrenal, que es de los hombres, que es de la naturaleza, en base, podemos decir que es prácticamente animal. El texto dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Es terrenal porque está centrada en lo visible, está centrada en lo que vemos, en lo que queremos ver o cómo queremos ver las cosas. Está centrada en lo terrenal, porque vive de estadísticas, vive del aplauso, vive del éxito, vive de lo que digan los demás. Es temporal, es animal, es natural. Es animal porque la expresión aquí es suchi, ¿qué es? Suchi es alma. Por lo tanto, más que lo natural diríamos, mira, a ese grado llega. Porque pertenece a los deseos del alma, a lo que el alma del hombre y mujer, pecadores, miserables, desean para sí e inclusive para los demás. Porque está guiada por impulsos no regenerados, de una vida no transformada, y a veces que las luchas que pudiéramos tener, en las cuales a veces todos lo justificamos de una o de otra manera, porque hay reacción, porque reacciona, porque no discierne, porque no mide, porque no evalúa, y al final dice es diabólica. Amado, esto es tremendo, es diabólica, porque se convierte en instrumento de división y mentira. Es obra del diablo. Así como en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, pero también habla de las obras de la carne, donde las obras dice, las obras de la carne, habla en plural, porque todo eso produce caos en la vida del ser humano. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, habla en singular, un solo fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un fruto con todas esas cualidades, son las cuales que debemos anhelar de lo más profundo de nuestro corazón. Un solo fruto con todas esas cualidades. Pero el fruto de esta sabiduría terrenal es inevitable, porque se va a manifestar, va a estar desorden, toda obra perversa, malvada, inestabilidad. Porque donde reine esa sabiduría, hermanos, donde reine y gobierne esa sabiduría, las relaciones se fracturan. Y a veces la iglesia se convierte en un campo de batalla. ¿Cómo están mis motivaciones? ¿Cómo están tus motivaciones? ¿Sirvo para edificar el cuerpo o para impulsar mi propia agenda? Aquí siempre van a haber indicadores. ¿Qué es lo que surge a cada paso de lo que hago, digo o manifiesto? ¿Cómo operamos? Si este pasaje es tremendo, hermanos amados, y relacionémoslo con todo el texto del capítulo 1 para adelante, porque en el capítulo 1 parte con algo que es glorioso, porque si alguien anhela sabiduría, pídala a Dios, porque Dios la dará sin medida y sin reproche. Pero nos quedamos pegados. ¿Cómo operamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Bajo criterios terrenales? ¿Bajo esta sabiduría terrenal? Amado, hay una alternativa. No lo deja aquí, no corta aquí. Esto es maravilloso porque dice que hay algo mejor. Hay una alternativa que es gloriosa, que es maravillosa. Porque Santiago dirige una mirada hacia lo alto. Aquello que es glorioso, aquello que
que trae gozo. Esta sabiduría de lo alto produce paz, produce pureza, produce justicia. Dice el versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Fíjense, la sabiduría, dice, pero la sabiduría de lo alto, esto en contraposición con la sabiduría terrenal. Pues dice, pero, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia, sin hipocresía. La esencia de esa sabiduría, amados, la esencia de esa sabiduría es la pureza. Dice, como diciendo, antes que nada, antes de todo lo demás, así, esta expresión, perdón, primero. O sea, como que se antepone a todo. Es decir, primero es pura, primero. Después dice lo demás, primero es pura. Esta expresión pura significa sin mezcla, sin confusión, sin motivo oculto. Y esto tiene virtudes. Hay cosas que nosotros a veces simplemente quizás omitimos o las asumimos y ahí están, pero no las valoramos. Estas virtudes de esta sabiduría que es primeramente, dice primeramente, antes que nada, primeramente es pura. Las virtudes se evidencian, se manifiestan, es pacífica, promueve la reconciliación, es amable y es condescendiente. ¿Por qué digo que es condescendiente? Y el pasaje lo dice en esta versión Nueva Biblia de las Américas, es condescendiente, porque es accesible. Es accesible, ahí está al alcance. Es misericordiosa. Y es llena de buenos frutos. No solo siente compasión, sino que actúa en favor del necesitado. Actúa en favor de aquel que está afligido. Y luego dice sin parcialidad, sin vacilación, dice el texto, ni hipocresía. Es coherente, es transparente. Y esto es como la siembra, como el campo, se cosecha. Y lo que se cosecha dice que es justicia. Pero justicia sembrada en paz, dice el versículo 18. Pero la sabiduría, dice el 17, de lo primero, primeramente es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Los pacificadores no son pasivos, no son aquellos que... Los pacificadores no son aquellos que no quieren estar en conflicto simplemente por no estar y mejor yo me distancio, yo me alejo, yo estoy fuera de todo esto. Los pacificadores no son pacíficos pasivos, sino que son sembradores activos, que regando, preparando, limpiando con misericordia, el texto dice que cosecha justicia. El texto dice cosechan rectitud, lo correcto, lo que es bueno, lo que es saludable. Amado, la mejor ilustración para esto es lo que Cristo hizo, lo que Cristo fue. Basta que nosotros miremos, así como en nuestros ojos cerrados, miremos la cruz. Aquella cruz del Calvario que ahí estaba a la vista y a los ojos de todos. Aquel clavado en la cruz
que expresaba situaciones y cosas que eran complejas, adversas a veces. Jesús, dice la palabra del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice que es sabiduría, Jesús es sabiduría de Dios. Porque Jesús no replicó, no respondió con violencia. Tampoco lo hizo con sarcasmo. Simplemente Él oró. Amado, Jesús simplemente Él oró. Dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí, Jesús con esas palabras sembró paz. Allí con esas palabras Jesús sembró paz y cosechó justicia para usted y para mí. Gloria al Señor por ello, hermano, porque así fue. Pablo a los Corintios dice, capítulo 1:30, dice en 1 Corintios, pero por obra suya, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. La consideración de cada uno de nosotros en relación a lo que somos y lo que hacemos y cómo vivimos implica que respondamos a aquellas preguntas que el Espíritu Santo trae a nuestra mente. Mis planes, mis proyectos, ¿siembran paz o división? El fruto que estoy mostrando, que estoy evidenciando, está manifestando que las personas, quizás aquellas que amamos, cercanas, esposa, esposo, hijos, hermanos, amigos, las personas cercanas ven en mí estos rasgos o solo perciben ansiedad y conflicto. Hay un llamado. La Escritura en este texto es un llamado extraordinario a este autoexamen que quizás remueve nuestra conciencia y nos hace mirar ahora dónde estoy y cómo estoy. Esto requiere un análisis personal en tu vida, en mi vida, un diagnóstico honesto. ¿Qué sabiduría guía mi matrimonio? ¿Qué sabiduría guía mi ministerio? ¿Qué sabiduría guía el trato que tengo para con mis hermanos? Somos llamados a reconocer que tenemos una necesidad tremenda. Porque la sabiduría de Dios no solamente informa y llena de nuestra mente de cosas, de conceptos, de cosas que queremos aprender, sino que la sabiduría de Dios transforma. La sabiduría de Dios derriba todos nuestros propios paradigmas acerca de cómo queremos ser en nuestra vida personal, familiar, eclesiástica. Porque no proviene de técnicas humanas, que hay que hacerlo de esta manera o de esta otra, sino del nuevo nacimiento, de la obra redentora, de la regeneración que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y de una comunión creciente, permanente, con Cristo. Con Cristo. Y nos hace mirar el Evangelio. Nos hace centrar nuestra mirada en aquello que transformó nuestra vida. Porque Cristo encarnó la sabiduría perfecta. Porque Cristo murió por nuestra necedad. Porque Cristo resucitó para darnos su espíritu y darnos una nueva vida. Porque Él ofrece hoy, en este tiempo, en el tiempo que vivimos, Él ofrece gracia para volvernos mansos, para volvernos pacificadores, para volvernos llenos del fruto que Él quiere manifestar en nuestra vida, en la extensión de su reino.
Este llamado hace manifiesto también esa invitación personal. Porque si el Espíritu Santo, al leer este texto y meditar a ojos cerrados y conscientes en oración, si el Espíritu te muestra celos, si el Espíritu Santo te muestra ambición, desorden, el llamado es a acudir a su gracia, es rendirnos a sus pies. El llamado es a confesarnos delante de Él, a abandonar esa sabiduría terrenal y pedirle al Señor que dé a todos aquello que Él da sin medida y sin reproche. Que cada uno, hermanos amados, que cada uno en cada conversación, en cada decisión, en cada sueño de nuestra iglesia, somos llamados a revelar la hermosura de la sabiduría de lo alto. La Escritura dice claramente: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte es maravilloso en esto, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice la versión Reina Valera 60. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú y yo ahora? Si tu conflicto y mi conflicto, el conflicto de cada uno que tengamos en el trabajo, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en la iglesia, con el liderazgo, con los hermanos, con los amigos, aquí está. Ya no hay más. Ya no hay más que aquella reflexión que el Espíritu Santo hace evidente para tu vida y para mi vida. A rendirnos a aquel que lo dio todo por nuestra salvación. Pero más que por eso, para la gloria de Dios. Por tanto, si Cristo lo hizo para la gloria de Dios, si Cristo te salvó para la gloria de Dios, si Cristo me salvó para la gloria de Dios, cuanto más nosotros, que fuimos salvos por la gracia de Dios, hemos de hacer todo de tal manera que sea para la gloria de Dios. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Pero yo les invito a leer el texto completo de Santiago. Leerlo de una vez, completo, como si fuera esta carta dirigida a usted y a mí. Y piense, esta carta la envió el Espíritu Santo a tu vida y la envió a mi vida. Y está firmada por el Dios Trino y Santo, con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, oh Dios, tú nos hablas a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque aún aquello que quizás no quisiéramos oír, tu Espíritu Santo abre nuestros oídos espirituales y nos llevas a escuchar tu voz, hablando a nuestro corazón. Señor, permite que nos rindamos a ti en todo.
Permite, oh Dios, que nuestra vida, todo lo que somos y lo que hacemos, siempre esté sometido, Señor, a tu voluntad, a tu palabra. Y cada expresión, Señor, esté bajo ese escrutinio de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Y que en tu iglesia, oh Dios, todos y cada uno de nosotros seamos movidos a ser obedientes y no guiarnos, Señor, por nuestros propios impulsos ni nuestros propios deseos, sino con aquella sabiduría que viene de lo alto, que se siembra en paz, cuyo fruto es aquello que honra y glorifica tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.